buenos días. Hoy tenemos en esta primera conferencia a Alberto Cubedo, que es asesor del Grupo Municipal de Izquierda Unida, militante de la UJC y el PC y activista en los movimientos sociales. Así que cuando quieras, Alberto. Gracias. La verdad es que militante de la UJC hace ya un par de años, desgraciadamente, que dejé de ser, porque uno ya tiene 31 años, pero aunque me gustaría y siempre lo llevo en el corazón. En primer lugar, buenos días y agradecer a la Juventud Comunista haberme invitado a este acto, a estas jornadas de marzo, para poder debatir con todos vosotros y vosotras sobre un tema tan importante como es las instituciones y cómo trabajamos en las instituciones. Trataré de ser breve, no porque el tema no sea denso, sino porque a las 12 tenemos una manifestación aquí en la Plaza de San Francisco contra las reformas educativas que está llevando a cabo el Gobierno, y es importante conocer y estar en las charlas, pero también es importante la lucha. Como digo, este debate, el debate de las instituciones, es un debate histórico. Desde que comenzó la historia de la izquierda política, del movimiento obrero, ha sido un debate que ha estado muy controvertido y que ha supuesto muchas discusiones, incluso divisiones dentro del movimiento obrero. Y actualmente sigue siendo un debate muy importante que ha saltado de nuevo a la palestra. Y ha saltado de nuevo a la palestra por dos razones fundamentales. Una es que la crisis económica ha hecho que amplias capas de la población pasen a la acción política y, por lo tanto, a plantearse y a reformularse nuevamente el papel de las instituciones y la acción institucional. Y, por otro lado, esta crisis económica ha generado una quiebra en el modelo institucional y en el modelo del poder político que había sustentado hasta ahora las democracias capitalistas en el mundo desarrollado, ese modelo de turnismo, de bipartidismo, donde los partidos iban turnando en el poder. Ese modelo comienza a resquebrajarse. Esos partidos del orden comienzan a perder apoyo político e institucional y comienzan a surgir otras fuerzas políticas, mayoritariamente del espectro de la izquierda, que irrumpen, que generan un apoyo político e institucional suficiente como para hacer temblar todo este modelo en el que se había sustentado las democracias capitalistas hasta ahora. El ejemplo más claro, sin duda, es Syriza en Grecia, donde el verano pasado llegó a alcanzar un nivel de apoyo electoral que hizo temblar la democracia bipartidista de PASOK y Nueva Democracia en Grecia, pero esto también está ocurriendo en España con el bipartidismo de PSOE-PP y el apoyo electoral que está teniendo Izquierda Unida. También ocurre en Portugal con el Bloco y la CDU, y también ha ocurrido, en cierta forma, en Italia con Beppe Grillo, aunque Beppe Grillo no podemos calificar netamente como izquierda política, y también es cierto que el mapa político electoral italiano siempre ha sido muy volátil en los aspectos de partidos y electoralismo. Como digo, este es un debate que vuelve a estar encima de la mesa y mucha gente vuelve a replanteárselo. Lo cierto es que hace 5 o 10 años, cuando ibas a alguna asamblea de los movimientos sociales, de alguna plataforma, de algún colectivo, y decías que eras de Izquierda Unida, o ya no de Izquierda Unida, sino que creías en la lucha institucional, pues la gente o te miraba raro o te decía, o te miraba mal, vamos, o se creía que la lucha institucional era algo inútil, inamovible, o incluso hay gente que te creía que en el momento que practicabas la lucha institucional o eras un vendido o eras un traidor, ¿no? Hay que saludar y hay que felicitar que mucha de la gente se sume nuevamente a la lucha institucional, pero también a uno no le quita el resquemor de que hay gente que también se apunta a caballo ganador, ¿no? Pero esto es otro debate que ya tendremos en otro momento. Como digo, este es un debate importante y es un debate histórico y es un debate que, antes de empezar a plantearnos qué debemos hacer en las instituciones, hay que plantearnos qué son las instituciones, cómo funcionan las instituciones y qué papel social juegan las instituciones. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque el movimiento obrero y la izquierda política ha empezado muchas veces mal este debate. Ha empezado formulándose qué hacer en las instituciones, pero no ha empezado a formularse qué son las instituciones y qué papel social juegan las instituciones en una sociedad de clases como es la que actualmente tenemos. Siempre se ha basado muchas veces en apriorismos como que las instituciones son unos organismos al margen de la sociedad, que surgen fuera de la sociedad y, por lo tanto, surgen limpios de las contradicciones, los conflictos que tiene la propia sociedad y que, por lo tanto, surgen
puros, limpios y castos para mediar desde la igualdad y desde la ecuanimidad en los conflictos sociales que existen en la sociedad. Esta es una visión que se ha tenido siempre de las instituciones, una visión que la izquierda ha adoptado muy fácilmente, pero es una visión errónea. Una visión errónea. Las instituciones parten de la propia sociedad y parten impregnadas del conflicto de intereses que existe dentro de la propia sociedad. Y esto es algo que la izquierda política no podemos olvidar. Y hemos olvidado muchas veces. Si nos retrotraemos a la historia y vemos el origen de las primeras instituciones, lo primero que podremos observar es que no siempre han existido instituciones y poder político en la sociedad. Que se generó en un momento concreto. Y en un momento concreto en el que se generó no por la complejización de la sociedad, sino que se generó en un momento concreto en el que la sociedad comenzó a producir más de lo que era necesario para su propia subsistencia y individuos de esa sociedad comenzaron a acaparar ese excedente de la producción y empezó a generarse un poder de dominación económica dentro de la sociedad. Y aquellos individuos que generaron ese poder de dominación en lo económico generaron un poder político para poder sustentar ese poder que tenían en lo económico. Generaron un poder político que en unos primeros momentos se desarrolló en lo que se conocen como las sociedades esclavistas. Se generaron unas leyes, porque cuando entendemos poder político e instituciones no entendamos solo las cámaras representativas del Congreso, el Senado, las Cortes, los ayuntamientos, sino que entendamos todo el ordenamiento jurídico que hace funcionar todas esas cámaras y también, sobre todo, entendamos el poder político y las instituciones como aparato coercitivo para hacer cumplir ese poder político. Por lo tanto, se generaron unas leyes esclavistas donde había unos señores que eran los amos y había otros señores que eran los esclavos. Y se generó un poder político que estaba limitado solo a los hombres libres. Y los hombres esclavos ni siquiera podían acceder al poder político. Conforme la sociedad fue avanzando y se desarrollaron las fuerzas productivas, llegamos al feudalismo. Y en el feudalismo se cambiaron las leyes de esclavitud por unas leyes de servidumbre, donde los parias de la tierra estaban sujetos a una tierra que era propiedad del señor feudal. Y el poder político se articulaba en una limitación de estados donde los parias de la tierra estaban limitados a un tercer estado y, por lo tanto, un papel residual que nunca podían alcanzar la gestión del poder político. Conforme el desarrollo de las fuerzas productivas y la revolución industrial llegamos a un modelo capitalista en el cual existen y priman sobre todas las leyes unas leyes de propiedad y enriquecimiento que hacen que haya unos señores en la sociedad que son capaces de poseer los grandes medios de producción, incluso de aquellos sectores estratégicos para un país y para una sociedad, como son la energía, los transportes, la producción más industrial, y hay otros señores que se ven limitados, y señoras, limitados y limitadas a vender su fuerza de trabajo. Y se generó un poder político que es el que actualmente tenemos, el actual modelo de instituciones, que es aparentemente democrático, pero que fruto de la historia ha ido sofisticando sus mecanismos de poder político. Porque el poder político, las instituciones cuando se crean con dos funciones claras. Aquellos que son poderosos en lo económico las crean con dos funciones claras que han cumplido y se siguen cumpliendo a lo largo de toda la historia. Una, que aquellos que tienen el poder en lo económico, en las relaciones injustas y desiguales que existen en lo económico en la sociedad, lo sigan sustentando en lo político. Esa es la primera función. Y la segunda función es que esas contradicciones que se dan en la sociedad fruto de las desigualdades económicas se solucionen o se gestionen dentro de una normalidad y dentro del poder político establecido. Que, por lo tanto, esas contradicciones no hagan saltar por los aires la propia sociedad y replantearse la sociedad desde la raíz. Por eso se genera un poder político que da un margen en la gestión de los conflictos sociales, pero un margen limitado para que esos conflictos sociales no den como fruto un replanteamiento conjunto de la sociedad. Ese poder político es el que actualmente tenemos. Tenemos un poder político en España, una democracia capitalista, igual que las democracias capitalistas de los países desarrollados, de un sistema de partidos de representación de partidos. Un sistema de representación de partidos y un sistema electoral que, como todo en el capitalismo, es un sistema electoral de mercado. No nos engañemos. Es un sistema electoral de mercado. Un sistema electoral donde no todos los partidos políticos concurren a las elecciones en condiciones de igualdad, sino que aquellos partidos políticos que tienen mayor poder económico concurren a las elecciones con una ventaja añadida. A nadie se le escapa que los principales partidos políticos tienen mecenas. A nadie se le escapa. A nadie se le escapa que el Partido Socialista es del Banco Santander, de Gas Natural y de Iberdrola. Y a nadie se le escapa que el Partido Popular es de Endesa, del BBVA y de Telefónica, y de BBC y de FCC. Fundamentalmente, aunque existen nexos de unión entre todos ellos. Esto, sin duda, tiene mucho que ver con los papeles de Bárcenas. Eso que se habla de los papeles de Bárcenas
y la financiación ilegal de los partidos políticos, algo que nadie se atreve a tocar, tiene mucho que ver con esto. Y tiene mucho que ver con que los poderes económicos controlen el poder político mediante un sistema electoral de mercado. Pero no solo es un mecanismo para el control del poder político, sino que está sujeto a un tremendo poder ideológico y hegemónico. Votas cada 4 años, pero los otros 1.500 días que van esos 4 años, hay un poder ideológico y hegemónico increíble de las clases dominantes. El control del poder político se ha ido sofisticando hacia un poder ideológico que no solo son las empresas de comunicación, que son empresas, sino que hay todo un aparato de sociedad civil que genera un poder ideológico y hegemónico sobre la sociedad. Esto lo analizó muy bien, y no podremos hablar, un político ideológico italiano llamado Antonio Gramsci, imagino que algunos lo conoceréis, y analizó esto porque es uno de los puntos claves para la lucha y la contradicción de clases en este momento. Como digo, esta es la sociedad que actualmente tenemos y este es el sistema representativo que actualmente tenemos. Sistema representativo que ha funcionado hasta ahora, que todo ha ido bien hasta ahora, pero como digo, que comienza a resquebrajarse. Y comienza a resquebrajarse por una razón. Porque este sistema funcionaba porque se cumplía una condición. Y la condición era que amplias capas de la población tuviesen un considerable nivel de vida y unos niveles de derechos sociales, lo que hasta ahora se ha conocido como el estado del bienestar. El problema es que esto ya no se cumple. Que esto hay una de las partes que ya no está dispuesto a cumplir. Y nos preguntaremos, ¿por qué no está dispuesto a cumplirlo? Si él ha sido o ellos han sido los más interesados hasta ahora. Y aquí vamos al quid de la cuestión, al pecado original, al talón de Aquiles del capitalismo de todas las sociedades de clases. Y es que se basa en una contradicción fundamental, que es la contradicción de clase. Y esto habrá que irse a la economía para entenderlo, porque es el origen de todo. Cuando el capitalismo, cuando España sale de la dictadura y entra en la, no va a decir la democracia, pero sí en el marco del capitalismo europeo, lo primero que hay que decir es que entra tarde y por lo tanto le toca el peor lugar y entra con unas condiciones marcadas por parte del capitalismo europeo, sobre todo el capitalismo centroeuropeo. La primera condición y la más fundamental es que España se libere de todo el sector empresarial público. Un total de 150 empresas públicas españolas fueron privatizadas durante los años 80 y 90 por el gobierno de Felipe González del Partido Socialista y de José María Aznar del Partido Popular. Empresas tan importantes y tan trascendentales para la vida de un país como es las comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres, las telecomunicaciones, como es la industria, la siderurgia, como es la energía, y se limitó al capitalismo español a un papel parasitario centrado en 2 sectores económicos como era la construcción y como era el turismo. Sectores parasitarios que dependían de financiación exterior. Y no solo dependían de financiación exterior, sino que condicionaban a España a ser un país que debería comprar fuera, importar sus bienes de consumo. Debía importar de Alemania, de Francia, sus bienes de consumo y por lo tanto se generó una situación de dependencia, una división europea del trabajo donde había unos países exportadores centroeuropeos y había unos países importadores de la periferia europea, entre los que estaba España y estaba todo lo que se conoce como los PIGS. Este modelo funcionó porque las clases dominantes españolas generaban y obtenían beneficios de estos 2 sectores económicos, de la construcción y el turismo, lo obtuvieron mientras se mantuvo una burbuja inmobiliaria ficticia y pretendida y alentada por los poderes económicos, pero eso explotó. Eso era inasumible y se veía que iba a ser inasumible que la gente pudiera adquirir viviendas que valían 300.000 euros con unos sueldos como se tenían, jugando ya con los ingresos que podían tener a 30, 40, 50, 60 años. Eso explotó y se acabó la fuente de riqueza de las clases dominantes en el Estado español. Y evidentemente bascularon su búsqueda de riquezas hacia otros sectores. Pero el capitalismo español tenía poco margen para buscar otros sectores. Y la salida que las clases dominantes están buscando para volver a generar sus tasas de beneficios es, por un lado, el tema de la deuda.
lo que conocemos como la crisis de la deuda. Todas aquellas hipotecas entrampadas en el capital financiero y en los bancos la están trasladando a lo público, el trasvase de deuda privada a pública, mediante los rescates bancarios, mediante las nacionalizaciones de las cajas, pero mediante otros mecanismos más civilinos se está trasladando deuda privada a pública. Y no solo se está trasladando, sino que se están modificando las leyes y las normas que hasta ahora nos habíamos regido. El modelo institucional en el que hasta ahora nos habíamos regido se está modificando para priorizar el pago de la deuda sobre todas las cosas. Y, por lo tanto, volver a generar tasas de beneficio en ese sentido. Por otro lado, se está rebajando los costes salariales todavía más. Se está imponiendo desde los mercados que las instituciones y el poder político rebajen los costes salariales, y tenemos las reformas laborales del Gobierno otra vez, del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Popular, en este caso de Mariano Rajoy. Y por otro lado, se está imponiendo una política de déficit público. Política de déficit público que lleva a que las administraciones públicas tengan que recortar su gasto y, por lo tanto, por un lado, tengan dinero para pagar esa deuda, para ingresar los intereses del capital financiero, pero, por otro lado, genera una serie de recortes en derechos sociales que habían sido hasta ahora derechos sociales, y con eso abren incluso otros nichos de mercado a empresas prestadoras de servicios, como es el tema de la educación, como es el tema de la sanidad, como es el tema de las pensiones, como es el tema de la acción social. En definitiva, esta es la estrategia que las clases dominantes están utilizando para volver a recuperar sus tasas de beneficios que no tenían hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que esto es incompatible con el modelo de Estado social y el modelo de institución y de poder político que teníamos hasta ahora. Los intereses de ambas clases, que durante un tiempo, vamos a poner medio siglo, se habían podido mantener estables en la Europa occidental, han dejado de poder mantenerse estables. Ha vuelto otra vez el pecado original a mover la historia. Ha vuelto otra vez la contradicción de clase. Es imposible mantener en este momento actual los intereses del capital financiero y el derecho a la vivienda. Es imposible mantener los intereses de los grandes empresarios y el derecho al trabajo. Es imposible seguir manteniendo los intereses de las grandes empresas prestadoras de servicios y el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a las pensiones, el derecho a la asistencia social. Eso es imposible. Y ocurre que nuestro modelo político y nuestro modelo institucional estaba basado en este Estado social. Y en el momento en el que para amplias capas de la sociedad no son capaces de garantizar unos mínimos derechos y niveles de vida, esas amplias capas de la sociedad comienzan a replantearse el modelo institucional y el modelo político. Y comienzan a adquirir apoyo electoral otras fuerzas políticas que se están replanteando este modelo. Esto, evidentemente, sería muy ingenuo creer que aquellos que han ostentado el poder político durante prácticamente 3 milenios lo van a dejar de una forma tan amable y tan tranquila. Evidentemente, se van a resistir y se están resistiendo. Y se están resistiendo en el sentido de que están modificando toda la estructura del poder político y toda la estructura de las instituciones. Y digo modificando por decir un eufemismo, porque lo que realmente está ocurriendo es que se está dando un golpe de Estado contra la democracia y contra el actual modelo de poder político y de instituciones. Y esto lo tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de qué hacemos en las instituciones. Tenemos que tener en la cabeza qué papel juegan las instituciones, aquel papel que decíamos de que el poder político, que el poder económico tenga el poder político y que las contradicciones se den en un margen de normalidad, pero también tenemos que tener en cuenta que el poder político y las instituciones se están violentando y se están dando un golpe de Estado sobre ellas porque ya no son útiles este modelo de democracia y este modelo de poder político para el nuevo modelo de sociedad en lo económico que se está creando en España. Porque nos encaminamos, y sé que puede sonar fatalista, nos encaminamos a que España sea un país subdesarrollado. Nos encaminamos a que en España haya amplísimas capas excluidas económica y socialmente de la sociedad. Y nos encaminamos a un país, que ya lo somos, de emigrantes, ya lo veis, la juventud, lo que os ocurre. 100.000 jóvenes han tenido que emigrar de este país el último año, 12.000 solo en la Comunidad Autónoma de Aragón, y nos encaminaremos a un país con una amplísima economía sumergida, donde la gente no tenga los más mínimos derechos en el mercado laboral. Ese es el futuro al que nos encaminamos, que es un futuro
que ha sido presente y pasado de otras partes del mundo. Ahí tenemos América Latina, África, sureste asiático. Nos encaminamos hacia otro modelo de sociedad y se está dando un golpe de Estado a las instituciones y el poder político para adecuar ese poder político y estas instituciones a esa nueva sociedad hacia la que nos quieren encaminar. ¿Y cómo se está dando este poder político en las instituciones, este golpe de Estado en las instituciones? En primer lugar, creando organismos internacionales antidemocráticos, por supuesto, y lejos del control del poder popular, que están interviniendo sobre la soberanía de los Estados-nación y de las instituciones. Ahí tenemos la reciente Organización Mundial del Comercio, que se creó hace 19 años, en el 94, pero sobre todo tenemos otras instituciones internacionales antidemocráticas que están violentando el poder político y la democracia, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que ya se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods en el año 44 y que, por cierto, se crearon para hacer lo mismo que están haciendo aquí ahora en España y en Europa, para hacerlo en otras partes del mundo como América Latina, como el sureste asiático o como África. Esas organizaciones internacionales antidemocráticas que tienen el control férreo de los mercados y de los poderes económicos están comenzando a actuar en España. Están comenzando a actuar en España y en toda Europa occidental. En Grecia, en Italia, en España, en Portugal, es lo que se conoce como la troika, que oís hablar mucho de la troika ha dicho que hay que hacer, la troika ha dicho, y viene el miedo que todos, parece que la troika sea Dios sabe qué, pues la troika es el control férreo de los poderes económicos. Eso está empezando a operar. Pero no solo están violentando y dando un golpe de Estado sobre las instituciones mediante aquellos organismos internacionales, sino que en el papel europeo están dando un golpe utilizando el eslabón más débil de las instituciones y del poder político en Europa, que es el Parlamento Europeo y las instituciones europeas. Cualquier ciudadano europeo con mínimo interés informativo podrá enterarse de lo que se debate o de lo que se propone en su ayuntamiento, en su comunidad autónoma o en su región, incluso en su país. Pero cuesta mucho enterarse de lo que pasa en el Parlamento Europeo y lo que pasa en las comisiones europeas. Y fruto y atacando ese eslabón más débil de la institucionalidad europea, están entrando un auténtico golpe de Estado sobre la democracia. Desde que se creó el marco europeo, desde principios de los años 90, desde que cayó el bloque soviético, empezando por Maastricht en el año 99, por Bolkestein, por la Constitución Europea, por Lisboa y hasta la reciente Pacto de Estabilidad Europeo y de Gobernabilidad Europea, aprobado hace 2 años, o hace 3 años ya, en el año 2010, y que fue ratificado en el Parlamento español en el año 2012, curiosamente, por la unanimidad del Partido del Orden, PSOE, PP, CiU, PNV y UPyD. El Partido del Orden al completo ratificó este golpe de Estado. Directiva europea que habla, muy curioso, aprobada en el 2010, y que hablaba de la estabilidad financiera, que hablaba de priorizar el pago de la deuda y que incluso decía que los países europeos deberían modificar sus leyes y sus constituciones para que esto existiera. Os suena, ¿no?, lo que pasó unos meses después. El Partido Popular y el Partido Socialista volvieron a actuar en nombre de los mercados y modificaron la Constitución Europea. Este es el golpe de Estado que se está dando sobre las instituciones. Se está limitando y condicionando las instituciones y la acción institucional a límites insospechados. Yo el otro día le hablábamos con algunos compañeros de Izquierda Unida, que tú coges el programa electoral de Izquierda Unida y es que no se puede hacer nada. Tú coges un programa electoral de un partido mínimamente de izquierdas, lo llevas a la institución y no puedes hacer nada. Siempre te topas con una ley, con una directiva europea, con una reforma constitucional y al final, dentro del margen que se está dejando de acción y de práctica institucional, no se puede hacer prácticamente nada. Estás completísimamente limitado. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, de asesor del Grupo Municipal, y tenemos, por un lado, que pagar la deuda, obligatorio. Antes, incluso, si tienes algún remanente o algo que te sobra en un ejercicio presupuestario, lo primero es apagar la deuda, no puedes gastarlo en otras cosas. Segundo, no puedes hacer inversión. Tenemos prohibido hacer inversión. Si hace falta hacer un puente, un centro cívico o algo, no lo puedes hacer. Segundo, no puedes contratar personal. Y esto es algo que se está pasando muy de soslayo, pero es muy importante. En las administraciones públicas no puedes contratar personal ya. No hace falta ser
un futurólogo para saber qué va a pasar dentro de 40, 50 años. Los trabajadores tienen una vida laboral, aunque la intenten alargar. Y dentro de 40, 50 años, si esto sigue así, la gente, si se jubila, no puede reponer la plaza. La gente, si muere, no puede reponer la plaza. La gente, si tiene una baja de larga duración, no puede reponer la plaza. Salvo en algunos sectores concretos, entre los que se encuentran, por supuesto, las Fuerzas Armadas, no puede reponer plazas. Y esto llevamos ya 3 años así. 3 años. Y además, la situación es incluso más grave porque hay, como los ayuntamientos y algunas instituciones públicas, mucha de la gente que entró, muchos de los trabajadores y trabajadoras que entraron cuando entró la democracia. Y se generaron y se modificaron las instituciones públicas y muchos trabajadores empezaron a entrar. Y ahora muchos están en la edad de jubilarse y se jubilan y no se reponen las plazas. Estas son las condiciones en las que estamos trabajando en el trabajo institucional. Y evidentemente... Uy, voy a echar todo el agua. Perdón, no pasa nada. Y evidentemente esto está haciendo replantearse o debe hacer replantearnos el trabajo institucional. Dentro de la izquierda política comienza a valorarse el concepto de rebeldía. Y aquí entramos en el sujeto de la frase que daba título a la charla, el concepto de rebeldía. Comienza a valorarse dentro de la izquierda política. La rebeldía no como un recurso oratorio, sino la rebeldía en el sentido amplio del término y en el sentido integral del concepto. Rebeldía como la negación consciente y organizada a cumplir determinadas normas que se consideran injustas. Esto comienza a ser valorado dentro de la izquierda política y comienza a tener que ser valorado dentro de la izquierda política. Comienza a ser valorado porque debemos de ser conscientes que estamos en un estado de excepción, en un golpe de Estado, y que los estados de excepción no pueden seguir actuando con la normalidad que actuabas en otros momentos, que tampoco es que fuesen excelentes aquellos momentos, pero no puede seguir actuando en esa normalidad. Y hay casos concretos en los que se actúa con excepcionalidad. Uno de ellos es el tema de la deuda. El tema de la deuda es sin duda el pilar fundamental sobre el que se intenta recuperar las tasas de beneficios de las clases dominantes. Desde el año 2007, la deuda de las administraciones públicas en el Estado español era el 37% del PIB. Hoy actualmente estamos en el 100% del PIB. Se ha triplicado la deuda de las administraciones públicas. Fruto de los rescates bancarios y fruto de muchas otras formas civilinas de pasar deuda privada a deuda pública. Está claro que esa deuda no es una deuda justa. Está claro que esa deuda no se ha generado por ampliar... Sí, gracias. Bueno, el cartel ya lo ha absorbido todo. Está claro que esa deuda no se ha generado por ampliar los servicios públicos y los derechos sociales. De hecho, todo lo contrario, se han recortado todos los derechos públicos y derechos sociales. Y como esa deuda se ha triplicado, y no solo se ha triplicado, sino que se ha obligado a las administraciones públicas al pago de la deuda, ahora mismo la Administración, el presupuesto general del Estado, está en un 37% destinado al pago de la deuda, cuando antes era en torno a un 8, un 9, 10%. Incluso las administraciones autonómicas y locales estábamos valorando en torno a un 4 o 5% y ya estamos por el 12-15% del presupuesto destinado al pago de la deuda. Evidentemente, ese porcentaje de más, sabéis de dónde se está quitando, ¿no? Se está quitando de educación, se está quitando de sanidad, se está quitando incluso de pensiones, se está quitando de asistencia social, de derechos sociales. Está llegando a un momento en el que ya la izquierda política hemos replanteado la rebeldía y estamos hablando de impago de la deuda, de auditoría e impago de esa deuda. Y evidentemente eso quiere decir dejar de cumplir de manera consciente y organizada las normas que están marcadas en el desarrollo y funcionamiento de las instituciones. Eso significa dejar de cumplir con ese juramento hipocrático prácticamente que hacen los cargos públicos cuando juran su cargo público, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Juran fidelidad al rey y cumplir y hacer cumplir las leyes. No se les obliga a jurar no prevaricar, no robar, no privatizar derechos sociales, no, se les obliga a cumplir y hacer cumplir la ley, ¿no? Y eso comienza a ser cuestionado y debemos de valorarlo en su justa medida.
Debemos de valorarlo en su justa medida, porque es un fenómeno que no se había dado hasta ahora en la acción institucional y en la acción parlamentaria. El comenzar a ejercer una desobediencia institucional pacífica, que al final no es más que una desobediencia institucional pacífica. Es algo que en las luchas sociales lleva años desarrollándose, la desobediencia civil. Pues se está empezando a replantear la desobediencia institucional pacífica. Esto no es muy entendido por mucha gente, ¿no? No está siendo muy comprendido por mucha gente, fruto de que no se está comprendiendo mucho el estado de excepción en el que estamos viviendo. Pero esto comienza a ser una necesidad en el trabajo institucional. Comienza a ser una necesidad. Comienza a ser una necesidad porque si eres consciente, primero, del papel que juegan las instituciones, del papel de dominación que juegan las instituciones y el control de poder político de lo económico sobre las instituciones, y luego, si eres consciente del ataque brutal y del golpe de Estado que se están dando sobre las instituciones, la rebeldía comienza a ser una necesidad política. Y esto lleva consigo consecuencias, por supuesto que lleva consigo consecuencias. Y habrá que ver qué consecuencias pueden llevar. Pero sin duda, una de las tareas que se debe de tener en la rebeldía política es ajustar los ritmos de las instituciones a la calle. Voy a ir acabando porque es tan importante el debate como mi intervención. Me gustaría acabar con tres cuestiones. Tres criterios importantísimos para este cambio de actitud en las instituciones. Primero, en las instituciones actualmente hay que dejar de lado el concepto de gestión del poder político. Es algo que también la izquierda, fruto de malinterpretar el papel histórico de las instituciones, ha tenido como una verdad. La verdad de que hay que alcanzar poder institucional para poder gestionar las instituciones. Estamos en un momento histórico para tener como criterio básico la oposición en el papel institucional. La oposición y la negación a gestionar unas instituciones intervenidas y a gestionar una herramienta que siempre ha sido una herramienta del dominio del poder económico sobre el poder político. Segundo, es necesario que la lucha o que la acción institucional esté supeditada a la acción y la lucha social y la lucha en la calle. La acción política no puede gravitar sobre la acción institucional. La acción política tiene que gravitar sobre la acción en la calle, sobre la acción en la economía, en la política y en la lucha concreta. Porque si gravitamos nuestra acción política a la acción institucional, estaremos gravitando nuestra acción política a una herramienta que está deformada con el objetivo de mantener el estado de las cosas como está. Y por lo tanto nuestra acción política no podrá ser transformadora. Y en tercer lugar, nuestra acción y poder institucional deberá estar siempre sustentado sobre un poder social, no simplemente sobre un apoyo puntual y pasivo de votos cada 4 años. Y esto es otro de los errores que se han cometido. Sustentar el poder político única y exclusivamente en un voto pasivo cada 4 años. Hay que sustentar el apoyo institucional sobre un apoyo social, sobre una sociedad organizada en rebeldía constante y diaria. Porque si no, por mucho poder político e institucional que consigas, al final estarás a la merced de quien realmente gobierna la sociedad, que es la que lo gobierna lo económico, que son los poderes económicos. O creas un poder, un contrapoder frente a ese poder que siempre ha existido en lo económico, o por mucho poder institucional que tengas, al final estarás al albur de ese poder económico. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y que comience el debate. Bueno, muchas gracias por la intervención. Ahora Claudia coge el micrófono y comenzamos el debate. Acabaremos aproximadamente sobre las 12 menos 10 para que podamos ir todos a la concentración que hay ahora en el Paraninfo, como ha mencionado el compañero. Claudia, el micro.
Me parece muy importante uno de los últimos puntos que has comentado, y es el de hacer una oposición desde las instituciones. La implicación de esto es, desde luego, no entrar a ninguna forma de gobierno con los partidos o con alguno de los partidos que conforman ese partido del orden del que hablabas. ¿Cuál es la posición en la que está Izquierda Unida? ¿De qué manera se está trabajando en ese sentido? ¿Y qué crees que habría que cambiar o que habría que dejar de hacer en esa línea? Posturas que siempre se han tenido. Como digo, esto es un momento de cambio. Y es un momento de cambio también dentro de las formaciones políticas de la izquierda. También dentro de Izquierda Unida. Cuando digo que se está comenzando a vislumbrar el papel de la rebeldía, se está comenzando a vislumbrar también dentro de la sociedad. Izquierda Unida siempre nos hemos marcado, siempre, por lo menos desde las últimas elecciones en las que salió Mariano Rajoy, un criterio, que era frenar a la derecha de las políticas de derechas. Este criterio fue malinterpretado en demasiadas ocasiones por entender como derechas solo lo que es el Partido Popular. Y en un sistema electoral que también hay que explicar que es un sistema electoral muy condicionado, donde de forma directa o de forma indirecta al final tienes que posicionarte sobre cuestiones que salen a debate, y el sí, no o la abstención no implica mantenerte al margen, porque con sí, no o abstención, ya te digo, de forma directa o indirecta acabas apoyando a unos o a otros, se entendió el apoyo, que es lo que siempre hemos malentendido en la izquierda política, el apoyo al Partido Socialista frente al Partido Popular. Esta es la dinámica actual que existe. Como regla general, el apoyo al Partido Socialista frente al Partido Popular. Afortunadamente, Izquierda Unida es una organización plural en este sentido, y dentro del marco español ha habido infinidad de casos, ¿no? El caso más representativo de esta opción es la opción andaluza, la opción del gobierno con el Partido Socialista andaluz, pero también tenemos el caso extremeño, que hacen frontera incluso, ¿no? Donde Izquierda Unida está apoyando al Partido Popular. Y te digo mi opinión, porque yo aquí vengo como Alberto Cubero, aunque soy asesor del grupo municipal, pero imagino que en las jornadas pues también han venido profesores de universidad que han hablado no en nombre de la facultad, sino en nombre propio. Yo creo que ninguna de las dos opciones son válidas. Ninguna de las dos opciones son válidas. Ni el gobierno con el Partido Popular ni el gobierno con el Partido Socialista. De hecho, si vemos Extremadura y Andalucía, no son ningún paraíso socialista. Ninguno de los dos. No son ningún paraíso socialista. Pero el problema ya no es gobernar o que eres muletilla, que siempre se dice del PSOE o del PP. El problema es que aunque Izquierda Unida tuviese una mayoría absoluta, pero ya no absoluta, unánime, y todos los diputados del Parlamento andaluz o del Parlamento extremeño fuesen de Izquierda Unida, no se podría hacer nada más de lo que se está haciendo ya. No se podría hacer nada más. La limitación no viene por las negociaciones con otra fuerza política con las que tengas mayor simpatía o mayor cercanía política, sino que las limitaciones vienen por las propias limitaciones legales del marco institucional. Ya lo digo, aunque tuviésemos mayoría absoluta no se podría hacer muchas más cosas de las que se hacen dentro del marco legal, por supuesto. Por lo tanto, el debate que siempre hemos tenido es cómo nos relacionamos con otras fuerzas políticas, pero el debate ya no es cómo nos relacionamos con otras fuerzas políticas, sino cómo nos relacionamos con el propio poder político. Y esa sería mi... ¿Más? Si tu postura sería no hacer gobierno con el PSOE ni con el PP, ¿cuál sería tu postura? Porque no me ha quedado claro. La postura es una postura a largo plazo. Ni gobernar con el PP ni gobernar con el PSOE, sino en la utilización de las instituciones como una herramienta más en la conflictividad social. El cambio o viene desde la calle o viene desde la conflictividad social o no vendrá. Y las instituciones debemos de entenderlas
como una herramienta, pero no como un fin en sí mismo. Las instituciones no van a marcar un cambio político. Y dentro de las instituciones no se va a marcar un cambio político. Las instituciones están supeditadas a la sociedad. Por lo tanto, la alternativa tiene que pasar, primero, por cohesionar al mayor número de sectores sociales y populares en un programa de cambio político, entendiendo un programa de confrontación con el actual modelo de cosas, unificar a todos esos sectores sociales, a todas esas clases populares en ese programa de cambio y, evidentemente, yo no lo voy a negar, y esto es otra cosa que se ha olvidado mucho por la izquierda política. El cambio, o es cambio revolucionario, no lo hay. Eso es algo que tenemos que entender. La transformación pacífica de la sociedad hacia otra sociedad superadora del capitalismo, eso es un error. Eso es un error. Eso, que el que lo crea es tan ingenuo como el que cree que las clases dominantes van a dejar que Izquierda Unida o Syriza o otra fuerza política de la izquierda gane tan tranquilamente unas elecciones. Y, de hecho, ejemplos históricos tenemos. Nadie ha transformado la sociedad pacíficamente, entendiendo que pacíficamente tampoco es tomar las armas y asaltar el Palacio de Invierno, pero sí imponer unos intereses sobre otros. Pero todas las experiencias sociales e históricas que ha habido de transformación gradual y pacífica de la sociedad han caído. Hay que decirlo. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, pero también tenemos casos aquí, en Europa Occidental, que muchas veces no se sacan. Hay que decir que el Partido Comunista Alemán fue ilegalizado en la República Federal Alemana. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y las organizaciones obreras y populares adquirieron un poder político que hizo también temblar los modelos de estado de bienestar y de democracias occidentales que se estaba intentando crear, el poder económico utilizó estratagemas muy duras. El Partido Comunista Alemán fue ilegalizado en la República Federal Alemana en el año 56. Los partidos comunistas italianos y franceses, que tenían una posición de fuerza muy potente, fueron chantajeados hasta límites insospechados, pero hasta límites insospechados. El plan Marshall fue un plan de chantaje y se les dijo a la democracia cristiana italiana y al Partido Socialista francés en aquella época, decir, o margináis a los partidos comunistas o vuestro país quedará en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso se llegó a decir. Cuando había elecciones en Italia, las flotas militares estadounidenses del Mediterráneo atracaban en puertos italianos para que no votaran al Pichí. O sea, las estratagemas para impedir una transformación de la sociedad son brutales. Por lo tanto, entendamos primero eso, y que las instituciones están dando en esas condiciones. Se está dando la lucha, o se condiciona la lucha a unas condiciones de normalidad y de cambio pacífico, y que, por lo tanto, ahí no va a haber ningún cambio político. Ahí no va a haber ningún cambio político. Y el cambio va a ser en lo social. Y, por lo tanto, debemos de ser completísimamente escrupulosos con los criterios sociales y pasar, como digo, a un papel de oposición. Y nuestro papel es aglutinar al mayor sectores sociales populares en un programa de transformación social para llegar a un momento que yo tampoco soy un futurólogo, y eso es un error que siempre se hace en la política. No sé en qué momento habrá que dar el golpe de mando, pero llegará un momento en que habrá que dar un golpe de mando. Y el golpe de mando se da sobre la aglutinación del mayor número de sectores populares en un programa de cambio. Y lo demás es política ficción, ¿no? Por hacer un comentario, lo que dices de la violencia en las instituciones, que defiendes algo así como lo que estamos viendo de América Latina, donde los presidentes nacionalizan las empresas explotadoras del pueblo precisamente para hacer que la devolución vaya avanzando. Sí, evidentemente tiene mucho que ver con eso. En América Latina, los cambios que se han dado, los grandes avances que se han hecho, no han sido tampoco de una manera pacífica. Evidentemente, cuando presidentes latinoamericanos como Evo Morales, como el fallecido Hugo Chávez, tomaban decisiones políticas y decisiones económicas, lo hacían sin consenso con el resto de los poderes económicos. Cuando Hugo Chávez decidía nacionalizar ciertas empresas, o Evo Morales empresas de gas, o incluso la propia Kirchner con parte de Repsol, aunque no fue una nacionalización como tal, lo hizo con un golpe de mando, con la imposición de un interés sobre otro interés.
Porque una de las cosas que la izquierda política, incluso en nuestro papel sindical, siempre hemos hecho es el concepto de la paz social y de la concertación social, ¿no? El concepto de que hay que llegar siempre al consenso y a los acuerdos políticos. Y eso parte de la idea de que la contradicción, los intereses entre las clases dominantes y las clases dominadas pueden llegar a un consenso. Y eso es una falacia a la que nos han tenido engañados durante 50, 60 años. Pero eso no está siendo respetado o no va a ser respetado por las clases dominantes porque sus intereses ya no pueden gestionarse dentro del marco del consenso y del pacto. Y en América Latina se han dado procesos como esos. Y no se ha visto, por ejemplo, que gobiernos latinoamericanos hayan llegado después de tomar las armas, como pudo ser la Revolución Cubana, pero sí que en ese proceso gradual ha habido verdaderos procesos, no de violencia entendida como digo violencia física, pero sí de imposición rotunda de unos intereses sobre otros al margen del consenso. Y no solo la imposición ha tratado de ser por parte de los poderes populares, sino que por parte de los poderes oligárquicos y el imperialismo norteamericano ha habido imposiciones, ¿no? Los gobiernos de Latinoamérica siempre tienen encima de su cabeza los golpes de Estado. El propio Hugo Chávez sufrió golpes de Estado. Los propios gobiernos latinoamericanos tienen un sinfín de intentos de asesinato de líderes, ya no solo líderes de país o como Hugo, Evo y tal, sino líderes regionales y locales, son constantemente asesinados en América Latina. En Colombia es infinito el número de líderes sociales campesinos que están siendo asesinados por multinacionales. De Coca-Cola, Repsol, hay un sinfín de líderes sindicales que son asesinados. Y el escenario de Latinoamérica es un escenario que debemos de empezar a valorar no solo por los avances sociales, sino porque nos encaminamos hacia un escenario similar al de América Latina, en Europa. En América Latina se impuso un modelo neoliberal como el que tratan de imponernos ahora mediante golpe de Estado de violencia física, que fueron todos los golpes de Estado que se dieron en América Latina en los años 60 y 70, pero ese mismo modelo que se intentó imponer en América Latina es el mismo modelo que van a intentar imponer aquí. Lo que pasa es que aquí van a ser un poco más cuidadosos y más respetuosos y el golpe de Estado va a ser un poco más civilino. Y el golpe de Estado ya no va a ser los marines estadounidenses apoyando a golpistas de los ejércitos latinoamericanos, sino que va a ser, como he comentado, mediante esas organizaciones internacionales, ingiriendo en la política, pero el programa político que se está implantando en Europa Occidental es el mismo programa político que se implantó en América Latina con esos gobiernos dictatoriales. Programa político del neoliberalismo, programa político de las privatizaciones, programa político de una política fiscal regresiva donde los que más tienen menos paguen, que es lo que se está empezando a implantar en España. Todo ese modelo es el mismo. Y debemos de aprender de la experiencia latinoamericana. Y la experiencia latinoamericana lo que nos dice es lo que estábamos hablando antes en la anterior pregunta, ¿no? La necesidad de articular un poder popular, la necesidad de que tu poder institucional se sustente sobre un poder popular, sobre una población consciente y activa que, en el momento en el que los poderes económicos traten de violentar esa situación, salgan a defenderlo. De hecho, es lo que pasó en América Latina en el golpe de Estado a Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez le dan el golpe de Estado y lo secuestran, es el pueblo el que sale a la calle, es el pueblo el que para ese golpe de Estado. Son la gente que baja de los cerros la que para el golpe de Estado. Es el pueblo organizado. Si hubiera sido un simple apoyo electoral, a Hugo Chávez lo secuestran, lo fusilan, en Venezuela dan otro tipo de gobierno y tal día hará un año. Como millones de líderes latinoamericanos que ocurrió eso, ¿no? Es un poco también, aunque un poco más complejo, lo que ocurrió también en Chile, ¿no? Aunque el golpe de Estado de Chile fue mucho más incisivo, ¿no? Y no se pudo generar tanto poder popular, aunque se generó bastante poder popular para recibir y parar aquel golpe, ¿no? Bueno, pues seguir poniendo un poco el dedo en la llaga, la dictadura similar que nos tratan de imponer
has hablado antes de, de cómo la verdadera izquierda, más concretamente, has hablado de Izquierda Unida, estaba atada muy en corto políticamente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué debería la gente votar entonces a Izquierda Unida? La pregunta creo que tiene parte de la respuesta. Y es que Izquierda Unida no deberíamos darle tampoco tanta importancia al voto. Muchas veces Izquierda Unida solo busca a la ciudadanía que se le vote. Ese es el problema. Yo como representante de Izquierda Unida, aunque no hablo como representante de Izquierda Unida, no te voy a pedir mi voto para Izquierda Unida. Ya te lo digo. Pero sí que te voy a pedir que vayas a la asamblea más cercana que tengas en la universidad, a que vayas al colectivo social que más expreses tus intereses y después, si lo consideras, vota Izquierda Unida. Pero yo creo que ese es un error que también hemos tenido la izquierda política, fruto de darle demasiado papel a las instituciones. Cuando nos hemos dirigido a la ciudadanía, nos hemos dirigido única y exclusivamente cada 4 años para decirle que nos vote. Y no nos hemos preocupado de todo lo demás. Yo no te voy a decir razones para votar a Izquierda Unida, porque no estamos en campaña electoral y porque tampoco es fundamental. Pero sí que te voy a dar razones para implicarte en la política. Implicarte en la política y, sin duda, el papel de las instituciones. Sé que de mi exposición se puede entender una especie de desprecio a las instituciones, pero no me gustaría que se quedaran con esa impresión de desprecio a las instituciones. Las instituciones tienen un papel importante, muy importante, de la lucha social, ¿no? Es importante la lucha social, pero también es importante la lucha institucional, sobre todo porque la lucha institucional es un portavoz, es un altavoz para la traslación del mensaje. Y no solo es un altavoz, sino que es un espacio donde se pueden generar las contradicciones. Es un espacio donde se pueden violentar las contradicciones. Pero se pueden violentar las contradicciones si por la parte de la izquierda política se están dispuestas a violentar esas contradicciones. El que antes de ayer el compañero y diputado Alberto Garzón fuese al Congreso y hablase de impago de la deuda, pues genera contradicciones. Y genera que el resto de formaciones políticas que tienen su espacio social concreto digan, no, es que la deuda hay que pagarla. La deuda hay que pagarla y hay que recortar de educación, de sanidad, de servicios sociales para poder pagar la deuda. Por lo tanto, las instituciones son unos espacios para generar la contradicción, porque sobre todo cuando se generan las contradicciones y cuando se genera el conflicto es cuando la gente adquiere la conciencia política. La gente no adquiere la conciencia política en una situación de normalidad, en una situación de consenso. En una situación de consenso la gente no ve los actores sociales que están implicados en el conflicto. Pero una vez que tú operas sobre el conflicto y haces a la gente posicionarse en una contradicción concreta, se ven los actores sociales y se ven sobre todo los intereses de los diferentes actores sociales. Y eso en las instituciones se puede lograr tanto o también como en la calle. Por lo tanto, ese es un papel de las instituciones. Me gustaría que saliésemos como la impresión del desprecio a las instituciones, que es algo que también se tiene dentro de la propia izquierda política cuando se plantea la necesidad de la rebeldía. Muchas veces, cuando se habla en las organizaciones de la izquierda política sobre la rebeldía institucional, hay gente que se tira de los pelos. Se tira de los pelos y piensa, pero ¿eso qué es? Eso es el fin de la política. Si nos rebelamos en las instituciones, significa que ya nadie, ni el PSOE, ni el PP, ni ningún partido político nos va a llamar para gobernar y gestionar ninguna institución. Y es cierto. Si nos rebelamos en las instituciones, ningún partido político ya nos va a llamar para gestionar la institución, porque la institución se gestiona desde el cumplimiento del marco legal. Pero hay que entender que es necesario violentar esas contradicciones, porque la sociedad avanza desde la contradicción y desde la oposición y el conflicto. Desde el consenso la sociedad no avanza. En el consenso la sociedad no avanza, la sociedad se estanca. En el consenso se logra aquella prima de Fukuyama de que ya ha llegado el fin de la historia. Pero el problema es que el fin de la historia no ha llegado y que el conflicto seguía ahí. Y el conflicto hay que alentarlo. Y por supuesto, también desde las instituciones, ¿no? Y yo te diría que, claro, votases o apoyases a fuerzas políticas que generan el conflicto y que no generen el consenso. Y Izquierda Unida es una fuerza política con sus defectos, pero con sus muchísimas virtudes, que genera el conflicto político de la institución. Genera el conflicto político y obliga a los diferentes actores a posicionarse y a retratarse de que se posicionan con aquellos que nos están quitando los derechos, la educación, la sanidad, los servicios públicos, que nos están echando de las casas y que nos están echando a 4 millones de españoles al paro. Y la gente se tiene que retratar con eso.
Y eso lo logran fuerzas políticas como Izquierda Unida. Mientras le pasa a la compañera el micrófono, decir que vamos a ir acabando ya porque se acerca la hora de la manifestación. Que pregunten, perdón por meterme en la metodología de la charla, pero que pregunten todo lo que quieran preguntar ya y intentaré responder, si se puede, a todos. Quería preguntarte, Alberto, desde tu experiencia personal de haber visto cómo es el municipalismo, y bueno, en Zaragoza es una gran ciudad, supongo que en otro ámbito será distinto, como en municipios más pequeños, y cómo ves posible dar el cambio de esa política de gestión, que para mí no es tanto política con mayúsculas, sino más de gestión de los recursos, que si no me equivoco en el municipalismo, debido a las competencias, están muy atados de manos. ¿Cómo se da el salto de ese entender la política como gestión en el municipalismo a entender precisamente lo que ibas exponiendo en esta charla, que es la política municipal como proceso de empoderamiento popular en el sentido de ver más allá? Y básicamente es eso. Yo quería, antes de la pregunta, señalar un ejemplo que creo que resume gran parte de las ideas que quería señalar, y es el ejemplo que tuvimos hace cosa de un mes, cuando Draghi, representante de esas instituciones europeas poco democráticas y exdirectivo de Goldman Sachs, de esos poderes económicos precisamente, que dirigen realmente el poder, vino al Parlamento a mandar sus instrucciones sin que pudiera salir ninguna información de allí, sin que hubiera periodistas, con inhibidores de frecuencia, etcétera, etcétera. O sea, un ejemplo de cómo realmente eran las instituciones puestas de forma directa al servicio de los poderes económicos y cómo precisamente había una desobediencia civil que consistía en Alberto Garzón retransmitiendo lo que allí sucedía. Entonces creo que es un ejemplo bastante claro de cómo esa cadena de efectos del poder económico influyendo en unas instituciones vaciadas de democracia. Y la pregunta es, en cuanto a la estrategia que planteabas, ¿cómo articulamos en los dos sentidos la lucha en la calle con la lucha en las instituciones? Es decir, cómo aquellas personas que tienen una participación política e institucional participan tanto en la calle como en los movimientos sin despertar suspicacias o pudiendo participar en igualdad de condiciones, y viceversa, como las personas que participan en la calle van a participar en las instituciones, bien sea mediante afiliación a un partido, bien sea mediante voto, bien sea mediante fórmulas mixtas, bien sea cooptando gente a listas electorales, etcétera, etcétera. Bueno, yo tenía otra pregunta también, y has hablado de crisis de régimen y hemos hablado de cómo han estado creciendo unas ciertas fuerzas de la izquierda, pero tenemos otro ejemplo que son otras fuerzas, como puede ser Unión Progreso y Democracia en el caso español, o en una medida más extremista, Amanecer Dorado en Grecia, que también se están aupando dentro de esa crisis sin dejar de defender los intereses del capital. Uy, bueno, pero se me oye bien, ¿no? No, está encendido, creo. Bueno, en ese sentido, ¿cómo crees que en esa labor de construir un frente social y una hegemonía se debería hacer frente a unos ciertos discursos que muchas veces tienen un mayor calado social debido a que apelan mucho más directamente a aspectos emocionales o bueno, otro tipo de aspectos políticos? Si no queréis más preguntas, ahora responderé al compañero las que se han formulado y iremos acabando la charla. Sí, bueno, yo más que responder, dar mi opinión, ¿no? Porque tampoco tengo yo las respuestas a muchos de los interrogantes que han planteado los compañeros. El tema de los ayuntamientos, de cómo trabajar en los ayuntamientos. El problema es que los ayuntamientos son el hermano pobre de las instituciones. Y esto han sido inteligentes y se lo han sabido hacer, ¿no? Los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en menor medida, dependen de un poder institucional que se centraliza en el Estado. El Estado tiene las mayores competencias dentro de la administración institucional. Más competencias tienen las comunidades autónomas, más margen de actuación, aunque se les está limitando muchísimo, incluso más que a los ayuntamientos, y por otro lado están los ayuntamientos. Y esto no es baladí. De hecho, si vemos
Otra de las estratagemas que tienen para controlar el poder político, aparte de la dominación ideológica y aparte de que generar un sistema electoral de mercado, es una ley electoral injusta. Es una ley electoral injusta. Tan injusta que en las últimas elecciones del 20 de noviembre del 2011, Izquierda Unida, con un 7% de apoyo, tiene 11 diputados y el Partido Socialista, con un 28% de apoyo, tiene 110 diputados. Con un 4 veces más, tiene 10 veces más de diputados. Este es un mecanismo que no solo se usa en la democracia capitalista española, sino que se usa en las democracias capitalistas de gran parte de Europa Occidental y del mundo desarrollado, con bonus al partido más votado, o con circunscripciones únicas, o sea, con circunscripciones varias. Es un mecanismo que se utiliza. Y ojo, es que ese mecanismo es efectivo, o muchísimo más efectivo, a nivel estatal que a nivel autonómico que a nivel local. De hecho, a nivel local ese mecanismo casi no existe. Y no existe porque el poder institucional de los ayuntamientos es ninguno. Es ninguno porque es una organización muy dependiente, una institución muy dependiente del Estado. Si el poder institucional de los ayuntamientos fuese mucho, habría una ley electoral injusta para que las organizaciones de la izquierda política y minoritaria no tuviesen la representación proporcional que pueden tener los ayuntamientos. Y de hecho esto es algo que ya se está modificando. De hecho, estamos con la espada de Damocles de una ley de reforma de la sostenibilidad de la administración local, que en realidad es una ley antiayuntamientos, que lo que trata es, por un lado, privatizar las competencias de empleo, de sanidad, de educación, de igualdad que tienen los ayuntamientos. Son competencias impropias que los ayuntamientos han ido gestionando a lo largo de 30 años de mala distribución de las competencias, y esas competencias se ha dicho que o son rentables o se tienen que externalizar. Evidentemente no son rentables, nada en lo público es rentable económicamente, en lo público las cosas rentables socialmente. La educación no es rentable, son todo gastos y pocos ingresos. Ahora más, con lo de las tasas, ¿no? Pero se busca unos criterios de rentabilidad y por lo tanto se les está quitando y limitando las competencias. Por eso decir que los ayuntamientos son la parte, el pariente pobre de las instituciones. Pero sí que son el pariente o la institución más cercana a la ciudadanía. De hecho, desde Izquierda Unida siempre hemos potenciado la desaparición de las diputaciones provinciales, por ejemplo, y el fomento de los ayuntamientos. Ayuntamientos por ser una institución cercana a la ciudadanía, por lo tanto, conocedora de los problemas que hay en su ciudad, puede especializarse en los problemas que hay en su ciudad y tiene una mayor cercanía y eficiencia a la hora de actuar sobre esos problemas. Y por lo tanto también tiene una mayor capacidad para empoderar a la población y para, como actúa directamente con la población, también para empoderar. Ha habido experiencias que se están limitando, por supuesto, por parte del capital económico, como son los presupuestos participativos. Ha habido experiencias de presupuestos participativos, y algunos fomentados por Izquierda Unida en Sevilla y en otras ciudades, una experiencia que viene también mucho de América Latina. En Venezuela sí que trabajaron mucho los presupuestos participativos, y es una posibilidad de algo que no tienen las instituciones, que es democratizar las instituciones. Hacer las instituciones cercanas a la decisión y capacidad de intervención de las clases populares o de los sectores más populares. Esos mecanismos se están eliminando. Bueno, ya no es que se estén eliminando, es que llevar un presupuesto a la participación ciudadana y después decirles es que tienes que pagar la deuda, es que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, pues es que es un mecanismo también de poder enseñar a la gente, mira, es que está pasando esto, ¿no? Es que está pasando esto. También mucho ojo, porque luego la gente hay que ser muy, muy agudo en la participación de la gente en presupuestos participativos y tal, porque hay gente que lo hace con buena intención y también hay gente muy interesada, ¿no? Hay gente que parte desde una dominación ideológica individualista e interesada y a veces no todo juega el papel social y común que se le intenta jugar. Con lo que comentaba Víctor, sí, desde luego, el caso de Draghi y Garzón fue un caso más de ejemplificante. Sí, voy a cortar, que me avisan que tengo que cortar por ahí, ¿no? Es un caso ejemplificante de cómo intervención del poder económico sobre la política, saltándose todas las vías democráticas, que venga el presidente del Banco Central Europeo, con la situación económica en la que se está viviendo, a España a intervenir, es una cuestión de máximo interés político y social. En la situación económica en la que estamos, que venga el presidente del Banco Central Europeo a hablar, es una cuestión de máximo interés. Y se cerró
Se cerró y se limitó incluso solo a los propios cargos públicos, a los propios diputados, ¿no? Y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Yo creo que uno de los máximos ejemplos y máximos exponentes del control del poder político del poder económico sobre el poder político es el concepto de la puerta giratoria. El concepto por el cual gente perteneciente a grandes empresas, perteneciente al poder económico, da el salto a la política. Y al revés, sino que importantes personas que estaban en la política dan el paso a los poderes económicos. Es lo que se llama como la puerta giratoria, que pasas del poder económico al político. Y está el caso de Draghi, y está el caso de todos los gobiernos tecnocráticos que se han impuesto, que se han en Grecia, en Italia, con Monti. Son personas que no han sido elegidas democráticamente, que pertenecían a los poderes económicos que han sido impuestas como presidentes del gobierno de un país. Pero eso también se da al revés. Y presidentes de gobierno y ministros de países, y en este país tenemos muchos, han pasado, una vez que han acabado su vida política, a ser consejeros de grandes empresas y grandes multinacionales. Los casos más paradigmáticos son Felipe González y José María Aznar. Los dos anteriores presidentes del gobierno ahora mismo trabajan uno para Endesa y otro para Iberdrola, creo que es. Una vez que acabaron su vida política, pasaron a trabajar en las grandes empresas. Y ojo, muchas veces trabajan en las mismas empresas que ellos privatizaron. Que esto es lo más curioso. Las mismas empresas que ellos privatizaron en los años 80 y 90 son las empresas para las que luego trabajan. La conexión entre el poder económico y el poder político es ya, ni siquiera se molestan en disimularla. Que es otra de las características de la fase económica en la que nos vamos. Que ya no se van a molestar ni siquiera en disimular la conexión de sangre que existe entre el poder económico y el poder político. Uy, va. He llamado al azafato. Con el tema de la extrema derecha y de opciones populistas como UPyD y tal. Sí, sus populistas UPyD. Yo creo que en este juego de contradicciones y de conflictos, nosotros jugamos, pero los que tenemos enfrente también juegan. También juegan a intentar salir a flote con sus intereses. Y en momentos de profundos cambios sociales y políticos, momentos en los cuales los poderes económicos no son capaces de disimular sus intereses, son momentos en los que se recuestiona toda la sociedad, y ellos, conocedores de eso, saben que los únicos que podrían cuestionar la sociedad son las clases dominadas. Y para poder intervenir en ese escenario de amplitud de cuestionamiento del poder ejercido y del estatus actual, ellos tratan de meter caballos de Troya. Tratan de meter organizaciones políticas o líderes políticos que cuestionen el modelo aparentemente desde una radicalidad, pero no se cuestionen la unión y la comunión del poder económico, de los poderes económicos con los poderes políticos. Y uno de esos ejemplos pues, puede ser UPyD, puede ser Amanecer Dorado, evidentemente, que se cuestiona, parece, la situación griega y económica y la economía griega desde una posición de radicalidad, de descontento y de cabreo, pero que en realidad no se está cuestionando los poderes económicos y las relaciones de los poderes económicos. Y ahí entra mucho en juego el poder populista del racismo, del problema lo tienen los inmigrantes, de primero los griegos, o primero los españoles, o primero los inmigrantes. El problema no es que estén los inmigrantes, ni en Grecia, ni en España, ni en ningún lado. Es que, de hecho, desde que empezó la crisis, la población inmigrante se ha ido. Son los primeros que se han ido, los primeros que les ha afectado. Y a pesar de que hay menos inmigrantes en España, los problemas económicos son más. Eso es lo primero que hay que decir. Con menos inmigrantes hay más problemas económicos. Y hay menos empleo, y hay menos educación, y hay menos sanidad, y hay menos derechos. Con menos inmigrantes. Por lo tanto, la relación directa de inmigración, problemas, pues no es cierto, ¿no? Pero hay, desde luego que tratan de meter caballos de Troya, que es lo que han metido siempre, ¿no? El surgimiento del fascismo en los años 30 y los años 20 es eso. Un momento de ascensión del poder obrero, de los partidos obreros, la burguesía generó el fascismo. Generó el fascismo como alternativa, con un nivel que planteaba un nivel de tensión y de cabreo acorde con el nivel de tensión y de cabreo y de radicalidad que tenían las poblaciones europeas de los años 20 y 30, fruto del crack económico del año 29, pero una opción política que no se cuestionaba el sistema. Que no se cuestionaba el sistema de clases y la dominación de clases, que siguió existiendo. Y eso
tuvo un poder bastante importante, ¿no? Y frenó muchos de los avances de las organizaciones obreras y las organizaciones comunistas con aquel caballo de Troya, ¿no? Y van a volver a meterlo, pero para eso, y ya acabo, las organizaciones obreras tenemos que hacer algo que no hemos hecho durante todos estos años, y es que no alejarnos de los espacios de socialización de la clase y estar siempre dentro de los espacios de socialización de la clase. Y eso tiene mucho que ver con no estar mucho en las instituciones y estar más en la calle y trabajando en el día a día y en el contacto con la ciudadanía y con los conflictos, ¿no?